Tan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Gracias, Señor, por este día. Gracias por mi vida, gracias por la vida de mi familia, gracias por la vida de cada hermano y de cada familiar. Gracias, Dios, por tu precioso Espíritu Santo, que es nuestra guía, nuestro consolador, nuestro amigo fiel. Gracias, Señor, por Jesucristo, por la cruz. Gracias, Señor, porque nos compraste a precio de sangre. Venimos hoy delante de tu presencia y creemos que somos lavados, Señor, por medio de esa sangre que fue derramada en el Calvario, Señor. Creemos que por medio de esa sangre tú nos ves ahora, Señor. Delante de ti podemos estar, Señor, sin miedo, Señor, con confianza, que vamos al Padre porque creemos que en Él hay. Gracias, Dios mío. Te pido que en esta tarde, Señor, quites cualquier aflicción que pueda haber en el corazón de mi hermano, Señor. Que seas tú ahora llevándote toda carga, todo peso, Señor, de sus vidas, Dios mío. Y que seas tú permitiéndonos en el Espíritu tener el discernimiento para que tomemos tus cargas y tú las nuestras. Señor, bienvenido a nuestro hogar, a nuestro corazón. Gracias, Padre. A ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y todo honor. Amén. Amados hermanos, Dios les continúe bendiciendo grande y poderosamente. En este momento, ya con sus elementos a la mano, su Biblia, su cuaderno de anotación, su lápiz, su tacita de té o de café, y por sobre todo tenga un corazón dispuesto para que reciba esta enseñanza que viene del cielo. Y el Señor tiene para hoy conociendo el Antiguo Testamento. La Biblia contiene todo lo que Dios nos reveló de sí mismo a través de su relación con el pueblo de Israel y los primeros cristianos. Al leer la Biblia vemos cómo se comunica Dios con su pueblo y las respuestas de este, como dos grandes protagonistas de una historia que se conocen cada vez más al hablar y actuar juntos. Qué maravilloso ha sido Dios al dejarnos tan poderosas enseñanzas que nos sirven para el hoy. El Antiguo Testamento es aquella parte de la Biblia que comprende desde el Pentateuco hasta los libros históricos, sapienciales y proféticos. La clasificación de los libros del Antiguo Testamento sería Pentateuco, que consta del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Están los libros históricos, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdra, Nehemías y Esther. Libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Proféticos mayores, tenemos a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Libros proféticos menores, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Los Pentateucos narran la creación del mundo y el origen de la fe. Los históricos relatan la historia del pueblo judío desde la muerte de Moisés hasta la rebelión de los macabeos contra los helenos. Y los libros de sabiduría sapienciales, libros poéticos y de sabiduría,
que narran temas de educación en la fe y las relaciones con Dios. Y los libros proféticos, libros en los que se profetiza la llegada del Mesías. Los libros de los profetas están divididos de acuerdo con la extensión de los textos. Como mencioné, el Pentateuco está formado por el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Vamos a conocer un poco de ellos. El Antiguo Testamento está compuesto por libros que fueron escritos en diferentes etapas del pueblo hebreo. Estos libros tienen una promesa de fondo, la promesa del nacimiento de un Salvador, el Hijo de Dios. El Nuevo Testamento comienza precisamente con la historia de Jesús en la tierra. Pero, ¿qué es el Pentateuco? El Pentateuco son los 5 libros del Antiguo Testamento, son conocidos como el Pentateuco, que significa 5 rollos, del griego pente, 5, y teuchos, rollos. Está formado por los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Para los judíos, esta denominación se conoce como la Torá. Según la tradición judio-cristiana, Moisés fue quien escribió el Pentateuco. Los libros integrados en el Pentateuco, como se mencionó, está el Génesis. Cuando hablamos del Génesis, hablamos que narra la creación de la tierra y de los cielos. En este libro se cuenta también el origen de la humanidad y la historia de los patriarcas como origen del pueblo de Israel. En este texto sagrado se presenta a Dios como el creador de todo lo que existe. Uno de los relatos más conocidos del Génesis es el relacionado con la desobediencia de Adán y Eva y el consiguiente pecado original de la humanidad. En el libro del Éxodo se narra la historia del pueblo de Israel desde el periodo de la esclavitud en Egipto hasta su plena liberación en el monte Sinaí. En otras palabras, se cuenta el surgimiento de Israel como nación. En el Éxodo aparecen también los 10 mandamientos. El libro del Levítico está destinado a los levitas, los primeros sacerdotes consagrados por Moisés. Reciben este nombre porque pertenecen a la tribu de Leví, una de las 12 tribus originarias del pueblo de Israel. A lo largo de los capítulos se tratan asuntos como los sacrificios animales, las ofrendas a Dios, las prohibiciones alimentarias o las ofrendas de los sacerdotes para la expiación de los pecados. En el 4º libro del Pentateuco se denomina Números porque en ese detallan cifras y registros sobre los acontecimientos relacionados con la travesía del desierto, desde Egipto hasta el monte Sinaí. El Deuteronomio es un libro eminentemente histórico. En los capítulos que lo integran se narran algunos episodios relevantes en la historia del pueblo de Israel. El avance hacia la tierra prometida, la exhortación de Moisés para que el pueblo respete los mandamientos, la prohibición de la adoración de los falsos dioses o las referencias históricas a las principales celebraciones religiosas. Por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos. Recapitulando, el Pentateuco tiene una relevancia histórica y al mismo tiempo teológica para los cristianos. Los 5 libros que lo integran tienen un fin cristológico. Quiere decir, ayudan a comprender la figura de Jesucristo como el verdadero Mesías. Para los judíos constituye el origen de la revelación divina. ¿Cómo fue escrita? La Biblia judía fue escrita predominantemente en hebreo, pero tiene algunas pequeñas partes que fueron escritas en arameo.
En la Biblia cristiana, la Biblia hebrea es llamada Antiguo Testamento, para distinguirla del Nuevo Testamento, que es la parte que narra la vida de Jesús y su predicación, entre otras cosas. Podemos notar que la Biblia es un libro de alianza establecida entre Dios y su pueblo. Qué precioso como Dios nos habla y establece esa alianza a través de nosotros. Porque es importante que conozcamos del Antiguo Testamento. Hemos escuchado en algunas ocasiones que muchos le dan peso al Nuevo Testamento, muchos cristianos. Pero realmente nuestro Señor Jesucristo dejó en claro la vigencia del Antiguo Testamento. Solo citaré 2 pasajes para ellos. La primera, cuando se refiere a la vigencia de los mandamientos, que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 5, versos del 17 al 19. Dice claramente a sus seguidores que Él no había venido para cambiar la ley o los profetas. El segundo pasaje que lo citó tiene relación con la experiencia de los 2 capítulos camino a Emaús, a quienes el maestro los encontró tristes y descorazonados por la muerte de su Señor. Por medio de los escritos de Moisés y de los profetas, les hizo recuperar la fe. Lucas, capítulo 24, versos del 25-27. Nuestro Señor Jesús siempre apeló a las Escrituras para responder a los cuestionamientos. Por ejemplo, cuando tiene que hacer frente a las tentaciones de Satanás. Mateo capítulo 4, verso 1 al 11. Las Escrituras o Antiguo Testamento seguían vigentes para el Salvador. Hoy le pido al Señor que Dios nos ilumine. Y como dice el apóstol Pedro, la Biblia es una sola, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El que es fiel a su palabra, Dios le llenará de su maravillosa luz. Dios les bendiga, hermanos. Cuéntame un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fue cantando, otras veces gritando, acompañado de sonido de bocina. ¿Cómo? Fue cantando, otras veces gritando, a viva voz.